gracias, contadores. Gracias, muy gentiles. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Vamos a tener oportunidad esta mañana de platicar este tema interesante, la nueva, en teoría, nueva contabilidad, ¿verdad? No les quiero quitar las ganas, el entusiasmo, es apenas muy temprano, pero de nueva no tiene mucho para mi criterio. Vamos a comenzar, fíjense, el material, o más bien el curso, lo vamos a dividir en tres grandes partes. La primera parte vamos a platicar justamente la reforma al código, qué nos exige el reglamento del código en cuanto a los nuevos requisitos de la contabilidad, qué nos está pidiendo, cómo lo vamos a sustentar. Es la primera gran parte que nos llevará prácticamente buena parte del curso. Segunda parte, vamos a comentar lo que ha salido de última novedad en la miscelánea, porque la segunda resolución de miscelánea, más un anexo por ahí, es el que me dice más a detalle el cómo aterriza las reformas de código. Segunda parte. Y tercera y última, vamos a ver algunas figuras que su tratamiento contable y fiscal son diferentes. Cuentas por cobrar, por pagar, el ajuste, clientes, deudores, partes relacionadas, partidas que simplemente enfatizar cuál es su tratamiento contable y fiscal porque son diferentes. Sin embargo, esta tercera parte la vamos a dejar hacia el final porque lo que me interesa es venir a escuchar sus dudas de la nueva contabilidad, de nuestra esencia. Y ya, si me permiten, la parte de esos temitas la veremos al final y lo que alcancemos. Por eso en su material, si ustedes me ayudan a irlo abriendo, van a ver que tienen las diapositivas y hasta lo que viene siendo, ¿puedo contar? La diapositiva número 43, que tiene que estar por ahí de la página 20, yo creo, ¿no? 21 más o menos. 21, si se van por favor a su página 21, vamos a llegar seguro hasta la página 21, diapositiva de arriba, que hasta esa parte es, digamos, donde viene lo que les comentaba de la esencia de código. De ahí en adelante, si ustedes me ayudan a echarle un ojo, dice diapositiva clientes, avanzas, dice bancos, dice partes relacionadas. Si sigues avanzando, verás que llega estimación de cuentas incobrables, etcétera. Son tratamientos, pues, entre lo contable y lo fiscal. Eso, permítanme, de ahí hasta la parte final de su material, de esta parte que ahorita les señalo en qué página está. Hasta la página 43, contadores, de la página 21 a la 43, me adelanto, no les garantizo que alcancemos a ver todo, insisto, porque no es interesante. Yo se los quise dejar, de hecho, cuando otros expositores dan curso, Eduardo, Nicolás, ni se los ponen, ¿no? Yo prefiero ponérselos para que lo cheques, pero no crear expectativas de que no vamos a cumplir, mejor lo que alcancemos a ver de eso, pero la esencia del curso. ¿Soy claro hasta aquí? Ahora, ¿dónde les pido meter una hojita? Porque eso sí lo vamos a alternar. Después de su página 43 empieza la 1. Ahí sí pueden meter una hojita o doblar tu hoja porque eso sí lo vamos a estar alternando. La parte inicial con la segunda presentación, la que dice nueva contabilidad fiscal, que empieza en la página 1, esas son, digamos, las normas de información financiera y lo vamos a ir trabajando de manera pues paralela hasta cierto punto. Ahora, para que cuando les diga se van al otro material, pues ahí lo tienen ya listo. Muy bien, pues sin más preámbulo, contadores, vamos a empezar a trabajar. Lo que nos tiene aquí reunidos es las reformas al Código Fiscal de la Federación y al reglamento que justamente empezaron o dieron lugar en este 2014. ¿Qué podemos platicar como antecedentes? Primero, tú sabes que en este 2014 hubo reformas al Código Fiscal de la Federación y concretamente en la exposición de motivos nos hicieron ver que la autoridad tenía un plazo de 90 días para sacar un nuevo reglamento, porque las reformas fueron a tal grado que se necesitaba un nuevo reglamento que aterrizara el cómo llevar a cabo lo que el código dice. De tal suerte que, si quieren tomar nota, el nuevo reglamento salió publicado el 2 de abril de 2014, miércoles 2 de abril, y por ende entró en vigor a partir del jueves 3 de abril de este mismo 2014. Les doy la fecha porque tú ya tuviste precaución de comprar tus compendios fiscales en enero y yo, suerte, pues ya el reglamento ya no sirve de nada, ¿no? Entonces, para que por lo menos lo descargues digitalmente y lo tengas. De este nuevo reglamento, básicamente yo les hablaría de que surgen dos nuevos temas importantes del reglamento. El primero es, como lo vamos a ver, mayor carga, si me ayudan a cambiar por favor acá la imagen, mayor carga contable para los contribuyentes, pero por otra parte también nuevas obligaciones para los contadores públicos certificados, es decir, aquellos que dictaminan para efectos fiscales. Todo esto derivado del nuevo reglamento del Código Fiscal de la Federación. Es decir, si ustedes me pidieran que en dos grandes ideas les resumiera los cambios esenciales del reglamento, son en este sentido. Entonces, bueno, primero vamos a comentar
No vamos a comentar ahorita mayor cosa de la mayor carrera contable porque es lo que nos tiene aquí reunidos, ¿verdad? De aquí se desprenden todas las obligaciones que hemos de comentar y un par de comentarios respecto a las nuevas obligaciones de los contadores públicos certificados. A mí en lo personal me parece, pues si no erróneo, por lo menos no del todo atinado en tiempo, porque a partir de 2014, cuando el dictamen ya no es obligatorio para nadie, sino simplemente es optativo para determinadas empresas y muy grandes, por cierto, con ingresos, a pesar de ello ponen más requisitos para los contadores públicos registrados o certificados. De tal suerte, por ejemplo, que continúa la exigencia anual de presentar la norma de educación profesional continua, pero lo que viene a ser más requisito es la exigencia de que para mantener el registro deberá el contador demostrar que no ha cometido delitos de carácter fiscal y con uno que cometa o si reiterativamente no presenta la norma de educación, previa audiencia, la autoridad podrá cancelarle de manera definitiva su registro. De hecho, hay nuevas sanciones en este sentido. Entonces, simplemente considérenlo porque al final del día es uno de los grandes temas del nuevo reglamento. Como todo reglamento, no todo es nuevo, ¿verdad? Muchos de los artículos se copian tal cual. Los nuevos, ¿cuáles son? Los relativos a las obligaciones de los contadores, así como la mayor carga contable. Y otra cosa que les quisiera destacar antes de entrar en materia, se crean, eso sí es totalmente novedoso, 3 nuevos capítulos en este reglamento. Y estos capítulos lo único que hacen es tratar los temas de la reforma 2014 al Código. Uno de los primeros capítulos se refiere a las operaciones inexistentes. Otro se refiere a los acuerdos conclusivos. Operaciones inexistentes, acuerdos conclusivos y ¿cómo se llama? Todo lo relativo a la nueva contabilidad, ¿no? Que esto justamente se desprende de lo que hemos visto acá arriba. Entonces, vamos a comentar nueva contabilidad, le pongo guión, buzón tributario. Entonces, aunque no es tema de nuestra charla, creo que viene a colación porque los 3 aspectos están relacionados con el tema. Vamos a hablar primero de las operaciones inexistentes. Tú sabes que la reforma al Código 2014 establece que es de hecho muy interesante porque cuando lees la exposición de motivos lo dice de manera muy fehaciente. Dice, siempre ha existido los comprobantes adulterados, los apócrifos. Dice, cuando antes los comprobantes eran impresos, los contribuyentes compraban o mandaban a imprimir esos comprobantes. No dice Universidad Santo Domingo, aquí atrásito, ¿verdad? Porque ya sería mucho, pero pues dice se compraban como tal, ¿no? Ahí hasta títulos de doctor se compran, ¿no? Vayan por uno, ¿verdad? No, no es cierto. Pero bueno, al final del día son operaciones que dice se compraban con documentos apócrifos. Dice ahora con lo digital no es de que ya no exista, sino que simplemente son más sofisticadas estas prácticas. ¿A qué se refiere? A que ahora los contribuyentes lo que hacen es tener un CFDI real, con flujos reales, porque pagan de una empresa a la otra, y después ven cómo se regresa el dinero a la empresa original vía socio, vía alguna otra práctica. Y aparte de todo, dice, tienen el sustento legal adecuado, que son las operaciones que mejor vestidas están. Pero resulta que esas operaciones consisten en comprar de una empresa a la otra 100 millones de pesos de mercancía. Cuando llego a fiscalizar yo Hacienda a esa otra empresa, veo que es un cuchitril de 2x2, donde con trabajos cabe la secretaria y para que quepa alguien más ella se tiene que salir, ¿verdad? Es bien chiquita la oficina y no hay ni dónde guarden la mercancía ni nada. Entonces el código dice, cuando tú tengas operaciones de este tipo, tendrás que ser capaz de demostrarme que tiene la otra empresa la infraestructura, los inventarios, toda la organización necesaria para abastecerte el bien o el servicio que según tú le estás pagando. A eso se refiere con operaciones ¿qué? Inexistentes. De hecho, así lo dice. Cuando no hay espacio para almacenar, cuando no haya materias primas físicas existentes, etcétera, la autoridad puede argumentar que esa operación no existe. Y al no existir, no solamente no es deducible para ti, sino que te haces acreedor a pagarlo con actualización y recargos de la contribución omitida, pero además cometes delito de defraudación fiscal. Era de tal envergadura la reforma que era necesario todo un capítulo en el nuevo código, como tal el nuevo reglamento corrijo, para hablarnos sobre esto. Entonces les invito simplemente a ser conscientes de esta nueva realidad, a que lo chequen, lo lean con calma porque no es nuestro tema, pero creo que es muy importante, sobre todo aquellos que tienen operaciones intercompañías, pues sabemos siempre de qué pie podemos llegar a cojear. Segunda tema interesante en este caso, los llamados acuerdos conclusivos, me salto esa parte. ¿Qué son los acuerdos conclusivos? El 42 de código, les doy el fundamento, 42 de código, tiene las facultades de comprobación que Hacienda puede ejercer.
Ya que las conocemos: visita domiciliaria, revisión de gabinete, verificar la expedición de comprobantes, corrección de errores, N. Pero en la última fracción crea una nueva figura, que de hecho también es un nuevo capítulo como tal, que se llama revisiones electrónicas. Se los marco aquí porque también es un nuevo capítulo del reglamento del código. Y vamos a hablar primero de esto y después de los acuerdos conclusivos. Estas revisiones electrónicas tienen total relación con nuestro tema porque la autoridad dice: a ver, si ya toda la contabilidad es digitalizada, ¿para qué me desgasto yo, Hacienda, cuando te quiera ejercer facultades, en mandar un monito a tu puerta, a tus oficinas, para que esté físicamente revisando ahí todo contigo, si todo es digital? Y además de todo, cuando él está contigo, como nos tardamos un año, que es el plazo para efectuar una revisión máximo, el cuate ese resulta que hasta termina siendo compadre del contador de la empresa, ¿no? No me dejarán mentir que a todos los pasteles de cumpleaños, ahí está el auditor de Hacienda, ¿no? Los viernes se va a chupar, bueno, a tomar, pues, con los contadores de ahí del departamento. El mundial lo vivió de cerca con ellos, ¿no? Y entonces dice, pues, hacen migas y eso a mí no me conviene. Por eso, lo que hace ahora es crear una nueva figura que dice todo por internet. Te voy a pedir electrónicamente me mandes, lo veremos, tus pólizas, tus asientos, tus balanzas digitales. Yo te reviso digitalmente y finalmente la decisión que tome o el crédito que determine te lo hago saber también vía electrónica. ¿Todo a través de qué? Del llamado buzón tributario. Entonces, en eso consisten las llamadas revisiones electrónicas. Tengan mucho cuidado porque no solamente nuestro tema es ver cómo hago la nueva contabilidad, no solamente es informarla mensualmente, como lo veremos, sino saber que eventualmente nos pueden hacer ya revisiones totalmente por estos medios y ser conscientes de esta realidad. Te invito, no es nuestro tema directo, a que leas todo el nuevo capítulo que en el nuevo reglamento del código le dedica a las revisiones electrónicas. Tercer punto, que lo sacábamos a colación, los llamados acuerdos conclusivos. Esta es una figura muy interesante, también reforma 2014. ¿En qué consiste? ¿Cuántas veces ustedes, con motivo de una revisión, al saber qué pecados tenemos, preferimos exponerlos, ¿no? Ya de una vez decir, mira, debo esto, pero con tal de que si con esto te vas a auditor y me cierras la auditoría, yo encantado de la vida. Y la autoridad a veces tiene esa negativa a escucharnos. Entonces, ¿esta figura en qué consiste? Hay un organismo que se llama PRODECON, Procuraduría Federal de Defensa de los Contribuyentes, que como la PRODECON eventualmente no tiene mucho trabajo, dice, pues, ¿qué me pongo a hacer? Entonces crearon esa figura llamada acuerdo conclusivo. ¿En qué consiste? Cuando un contribuyente sea objeto de facultades de fiscalización y el contribuyente quiere ofrecer que termine anticipadamente diciendo, sé que debo esto, te propongo pagarlo en 4 meses porque no tengo liquidez o dame chance para pagarlo de tal forma, el contribuyente puede ofrecerlo a Hacienda. Siempre lo ha podido hacer, pero Hacienda era muy cerrada en esto. ¿En qué consiste el acuerdo conclusivo? En que la PRODECON va a ser un mediador y va a haber, imagínense, una mesa donde va a estar el contribuyente, el de Hacienda y el medio, el de la PRODECON, ¿no? Para evitar algún posible golpe, roces ahí que haya, mediando. ¿Qué voy a poder yo hacer en un acuerdo conclusivo? Ofrecer a la Hacienda cómo y en qué términos cerrar la facultad de fiscalización. ¿Cuál es la garantía por lo menos de este? Hacienda no tiene por qué tomarme lo que yo le estoy pidiendo, pero por lo menos la garantía es que me va a escuchar, ¿no? O al menos, bueno, el funcionario de Hacienda se va a ir a sentar, a lo mejor no me escucha, le entra por aquí, le sale por acá, pero por lo menos yo voy a poder exponer en qué términos quiero cerrar la auditoría. Ya será cuestión del funcionario de Hacienda el que lo acepte o no, pero por lo menos, digámoslo así, el derecho de audiencia queda a salvo en ese sentido. Eso se llaman acuerdos conclusivos. Se los digo de manera muy genérica, pero a pesar de ello, insisto, todo un nuevo capítulo dentro del nuevo reglamento del Código Fiscal de la Federación. Cuarta y última figura que vamos a sacar a colación, el buzón tributario. Aquí, por favor, les pido de fundamento, y es importante, el artículo 17-K, 17-K de kilo, que es el artículo que se agrega para hablar de esa figura llamada buzón tributario. Esto no es otra cosa más que un apartado dentro de mi portal al cual solamente vamos a tener acceso el contribuyente y Hacienda, y va a ser el mecanismo oficial de comunicación. De hecho, si tú después con calma analizas el 17K, tiene 2 fracciones. La fracción primera le habla de Hacienda para mí, porque dice que el buzón tributario, ¿para qué servirá? Fracción 1, para que Hacienda ahí me notifique cualquier resolución, aviso, citatorio, requerimiento, carta de invitación, apercibimiento, lo que sea, de Hacienda para mí. Pero el 17K es un ping-pong porque tiene una fracción 2 que dice, también el contribuyente, fracción 2, usará el buzón para
presentar aclaraciones, para presentar solicitudes de devolución, avisos de compensación, escritos, peticiones de mí hacia la autoridad. Entonces, dice, es la forma legal de comunicarnos. De hecho, tú sabes que el buzón dice que si en 72 horas no lo checas, te tienes por presentado como tal, porque también el temor va a ser ese. Si es el medio de comunicación oficial, lo voy a tratar como el diablo, ¿no? Yo ni lo abro ni me acerco, son cosas del diablo lo que hay ahí, y entonces jamás lo he de abrir. Dice la autoridad, no me importa, si yo te pongo algo en el buzón y pasan 72 horas y tú no lo checas, con la pena te tienes por notificado y de ahí surten los efectos conducentes, ¿no? De hecho, hasta es un delito de defraudación fiscal el adulterar el buzón, porque los chavos son bien informáticos y lo hackean, todo esto también es un delito. Y peor tantito, porque en el buzón va a haber alertas extra, de hecho por eso no entró en vigor. Tú sabes que el buzón existe desde el 1 de enero de 2014, pero va a entrar de manera paulatina, ahorita damos fechas. ¿Por qué? Pues porque no existía, no por buena gente Hacienda, porque no existía bien el buzón y porque además de que nos lo va a poner en el buzón, dice, te voy a mandar alguna alerta, ya sea alguna alerta o al correo personal o al celular. Y entonces imagínate, ¿no? Tú estás bien tranquilo, tomando un curso bien a gusto y vibra tu celular, te vas a poner bien rígido, ¿no? La esposa, no, peor tantito, la verdadera autoridad sobre mi vida, que es Hacienda, ¿no? Ya nos amargó el sábado y nos dijo, aguas, porque tienes algo en tu buzón tributario. Lamentable, pero por eso lo puso en prórroga. Si quieres tomar nota de otro fundamento, artículo 2º, fracción séptima romana, artículo 2º, fracción séptima romana, de los transitorios para 2014. Repito, 2º, fracción 7 de los transitorios 2014 nos da la fecha en la que iniciará el buzón. El buzón entró en vigor apenas el 30 de junio pasado para las personas morales y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2015 para nosotros personas físicas. 30 de junio de 2014 morales, 1 de enero de 2015 físicas. Eso lo dice el 2º transitorio, fracción 7. Entonces, pues ya, las morales ya tenemos que estarlo checando prácticamente diario. De hecho, alguien en algún curso tuvo a bien compartirme, es que es mucha carga para el contador, yo no tengo tiempo de estarlo checando. Pues sí, le dije, a lo mejor ahora en el periódico se va a poner una nueva oferta laboral, ¿no? Se solicita verificador de buzón tributario, ¿no? Abajo, no apto para cardíacos, ¿verdad? Si tienes problemas del corazón, no aceptes el puesto. Bueno, entonces al final del día, pues mucho cuidado, es una nueva obligación y tiene injerencia total con nuestro tema, que es la nueva contabilidad en este caso. Muy bien, me regresa a la presentación, por favor. Comentarios hasta aquí, por favor, contadores. Eso no se los pedí, pero que no sea un monólogo, no me dejen hablar solo. Las dudas que tengan, por favor, me alzan la mano y hay chicos y chicas que nos ayudan a llevarles el micrófono. Lo que tengas, por favor, ¿no? Acá, mira, vamos a empezar con toda confianza. En el buzón están pidiendo poner un correo, sí, para que pueda uno iniciar. O sea, hay que hacerlo ya. Es obligatorio y ese correo que pongas, piénsalo bien, porque ahí es donde te va a llegar la alerta, decirte algo hay en tu buzón. Y como siempre, ¿verdad? El cliente no quiere que él sea molestado, dice pues el contador, ¿no? Entonces, cuidado porque pues ahí en tu correo personal va a estar, ¿no? Tan a gusto, contador, que llegamos a la oficina, el cafecito, abro Face, ¿no? Veo tantito mi correo personal, chismeo, pues ahora hasta en eso se va a meter Hacienda, ¿verdad? No dudo que hasta en el Face te diga por ahí, ¿no? Amigo íntimo o peligroso en casa. Bueno, sí contesto, contador, porque no estás dando de chistoso. A ver, por favor, dime. Sí, buenos días. Buenos días. Con respecto a los derechos que además de como contribuyentes tenemos como gente, como humanos, se debería de establecer, es una sugerencia, que dichas alertas y dichos avisos o envíos que se haga de buzón tributario sea en días y horas hábiles. O sea, que no fuera sábados, domingos, digo, porque a mí me ha pasado que a la empresa le llegan a veces las agradables invitaciones el sábado y uno no las ve hasta el lunes y cosas de ese tipo. Entonces hay una cuestión que como contribuyente debemos de exigir. Así es, pues tienes toda la razón, contador. De hecho, la autoridad dice, ¿qué pasa si yo el buzón lo abro? No tengo nada que hacer un domingo a las 5 de la tarde, lo abro y me doy por notificado. La notificación se toma en cuenta el primer día hábil siguiente. Entonces debiera ser un poquito el mismo supuesto, pero bueno, ojalá tu voz fuera escuchada, contador, ¿verdad? Y fuera tomada por la autoridad en ese respeto a las garantías individuales. Muy bien, vamos a platicar acá adelante, por favor, un poquito de estos antecedentes. Buenos días, Jorge. Hola. Oye, se supone que Hacienda tiene todos los datos del contribuyente, domicilio fiscal, correo electrónico, etcétera. Entonces, ¿por qué cuando entras al buzón fiscal en algunas ocasiones te pide que des 2 correos electrónicos?
Pues justamente para eso, ¿no? Fue el esfuerzo, entre comillas, de que tenga otros mecanismos donde avisarte, donde apercibirte que tienes algo en el buzón. ¿Extralimitado? Sí. De hecho, si yo fuera abogado, pues te diría es inconstitucional, lo peleamos. Vamos, creo que al final del día, ¿qué ganaríamos? Costo-beneficio, hay que sopesar todo eso. Pero es eso, ¿no? Un poco el abuso de otras formas de notificarte al final del día. Pero en ocasiones no puedes entrar si no das mínimo 2 correos electrónicos. Sí, es como tú lo decías o el contador lo decía hoy, es obligatorio, es un requisito sin el cual no puedo, ¿no? En teoría, insisto, violenta, no debieras hacerlo si consideras violentar tu esfera jurídica, pero bueno, son abusos que hace para tener formas de comunicarte. En lo personal creo que no debería ser así. Si ya estableciste por código que es obligatorio y ahí está el buzón, no tienen por qué estarme estresando en otros medios de que ya llegó un aviso. Es mi obligación verificarlo y con eso debería ser más que suficiente, ¿no? Pero bueno, es parte del bullying fiscal, contadora. Muy bien. Vamos entonces a leer la exposición de motivos, está de moda, para meternos a nuestro tema propiamente. Entonces vean ustedes, esa exposición de motivos es de la reforma fiscal 2014, que tú sabes que toda reforma y sobre todo de la envergadura de esta, pues tiene que tener una justificación de por qué se da la reforma. No te digo que lo que diga aquí me creas, pero al final del día, pues es lo que Hacienda explica, el que los llevó a hacer tal cambio. Parte de la exposición de motivos dice, bueno, los contribuyentes van a integrar la contabilidad a través de medios electrónicos. Ahí tenemos todo el sustento, todo será a través de forma digitalizada. Y esa contabilidad electrónica, ve el renglón de abajito, se sustentará con comprobantes fiscales digitales por Internet, lo cual es evidente. Si la contabilidad es digital, los comprobantes que lo soportan también son digitales en la misma tesitura. Después nos hace ver en el párrafo de arriba que, bueno, reconoce algo importante. El sexto de código, tú lo tienes arriba de fundamento, establece que en nuestro país, como casi en la mayoría de los del mundo, los impuestos son de cumplimiento autoaplicable. Es decir, Hacienda no viene y me dice, a ver, vamos a determinar tus impuestos. Yo soy responsable de determinarlos y enterarlos. Sin embargo, la autoridad reconoce que en la autodeterminación de los impuestos implica un costo para los contribuyentes y que en la medida en que Hacienda saque herramientas o desarrollos que faciliten esto, va a haber mayor cumplimiento. Y es por eso que ha hecho varios desarrollos. Tú conociste, por ejemplo, el microe, a lo mejor algunos de ustedes lo aplicaron, o simplemente el Declarasat para personas físicas, o que si el formato del anual, o las informativas, etcétera. Todos esos desarrollos que hace, dice, son tendientes a ¿qué? A facilitarte la vida, a facilitarte la obligación de sexto de código de autodeterminarte los impuestos. Y de hecho nos da algunas cifras que la verdad dan mucha risa. ¿Por qué? Porque dice, mira, basados en estudios internacionales, concretamente en el Banco Mundial, que hace un estudio que se llama Doing Business, ojalá algún día lo puedan checar, porque son parámetros que la autoridad toma para que cualquier empresario vea cómo es tan fácil o complicado hacer negocios en un país. Y toma muchos parámetros, desde, por ejemplo, los permisos que necesito enfrentar, la corrupción misma que impera, el respeto a los derechos de autor, los trámites, las comunicaciones que hay, infraestructura. Y uno de tantos factores es el que nos interesa, es la determinación de los impuestos. Y entonces el Banco Mundial se pregunta a nivel mundial cuánto en cada país se tarda una empresa en determinar sus impuestos. Y llegan a la conclusión de que en México una empresa de tamaño promedio sería lo que conocemos, a lo mejor un poquito más grande que una micro, pero sin llegar a ser grande, debe de destinar 337 horas para la determinación y pago de sus impuestos. Lo que es de risa es que dice al año. Entonces imagínate, si según yo el año tiene 365 entre 337, pues con 1 hora al día que le dediquemos, determinamos los impuestos. Entonces no sé qué haces las 7 horas restantes de tu jornada. Entonces seguramente facebookeas, tuiteas, charlas, conversas, el café, el almuerzo, pues porque no tenemos nada más que hacer. Entonces evidentemente vean que eso es cuestión de risa, estas cifras nada que ver con la realidad, pero bueno, pues al final del día así lo establece. Claro, lo hago en plan de broma, ¿verdad? Eso se refiere solo a los impuestos, nunca dice que sea contabilidad, ¿no? La determinación per se de los impuestos. Y dice, aún así México está por encima del promedio, un 20% encima, porque otros países destinan menos horas todavía, ¿no? Así que vámonos a Sudamérica porque trabajaremos menos como tal. Bueno, es lo que establece el Banco Mundial como parte de la exposición de motivos. En el segundo párrafo simplemente nos hace ver también una realidad interesante. Dice, mira, antes de la reforma, el 28 de código contenía
contemplaba muchas formas de llevar la contabilidad. Véanlo hacia la parte de abajo. Dice, había sistemas manuales, mecánicos o inclusive digitales, ¿no? Y todavía decía mecánicos, ¿no? Las famosas tarjetas perforadas, que eso es prehistoria antigua, o cuando una computadora tenía el tamaño de medio salón que estamos aquí, etcétera. Son cuestiones que no son comprensibles hoy, pero todavía contemplaba esos mecanismos. Y dice, eso significaba mucho que hacer para Hacienda, porque llegaba, pedía información y me decían, pues mi sistema manual no lo hace, etcétera, y había mucha cantidad de información presentada en diferentes términos. Por eso ya todo va a ser de forma digital y eso va a ayudar a mi revisión y a un control adecuado. Continúa diciendo, bueno, también algo que necesito es un sistema digital que me permita estandarizar la información que yo Hacienda revise. Porque, y eso es cierto, ¿cuántas veces también nos quejamos mucho de Hacienda, pero somos contadores de colmillo retorcido? Nos pide algo Hacienda, oye, es que ¿qué crees? Mi sistema no lo hace así, ¿no? Un auxiliar de tal cosa, es que mi sistema no está habilitado para eso. Es que, ¿qué crees? Este módulo no lo he actualizado. Y ahí nos sacábamos con pretexto, forma de no dar la información. Entonces Hacienda dice, ya me cansé, que me den reportes como se les da la gana, o que si los tengo no, o está de tal forma, o no está integrado, o yo qué sé. Por eso dice la contabilidad digital y el famoso catálogo de cuentas que vamos a ver estandarizado, lo que busca es eso. No me importa si eres un micro changarro o si eres una empresa global, cuando tú me envíes tu balanza, la vas a hacer con las cuentas y en la estructura que yo te pido. Para que así, para mí Hacienda, la cuenta 12 en todo el país es bancos. No me importa si tú le llamas 10, 20 o 40, 30 o lo que sea, ¿no? Entonces, al final del día es un poco ese esfuerzo de homogeneizar toda la información contable que se llega a presentar. No todo es malo, creo que hay pues expectativas interesantes. Después nos hace ver también que hay reformas a 2 numerales, que los tienes al final de esta diapositiva. El 30, vamos de una vez a hablar de él, por favor, y es importante. El 30 establece los plazos para conservar la contabilidad. Y estos plazos, tú lo sabes, son de 5 ejercicios. Sin embargo, mucho cuidado, porque el 30 lo dice expresamente, son 5 ejercicios a partir de la fecha en la que presentes o debas presentar la declaración anual. Porque tú sabes que el impuesto sobre la renta en nuestro país es de causación anual. Ojo, cuando la debas presentar o cuando la presentes. Aquí juega mucha importancia las famosas complementarias, porque cuántas veces nosotros al tomar un puesto nuevo decimos, oye, me puse a revisar, y como es nuestro deporte nacional, siempre el otro contador es el malo, ¿verdad? Da gracias a Dios que me tienes a mí, porque el contador anterior era pésimo, y entonces te tengo que presentar hoy complementaria de 2010 para corregir la bola de tarugadas que el otro cuate hizo. Tú, por quererte ver muy bien con tu cliente, ¿qué haces? Revivir muertos, ¿no? Porque esa contabilidad que ya en 2011 a lo mejor ya empezaba a contar el plazo, ahora se revive el plazo de 5 años. Tengan mucho cuidado. Entonces son 5 años desde que debiste o desde que presentaste la declaración del ejercicio. Y un punto importante es la reforma al 30. Ya contempla que todo lo que tenga que ver para con Hacienda, declaraciones, solicitudes, avisos, escritos, pedidos, cualquier cosa que tenga que ver con Hacienda, no son 5 años, sino es por siempre. Esa es la reforma verdadera al 30 de código, por favor. La contabilidad 5 años, términos generales, pero todo lo que tenga que ver con declaraciones, solicitudes y avisos es por siempre. Y ahí no podemos tener el pretexto de que es que me ocupa mucho espacio físico, yo no tengo bodega, ya todo es digitalizado. Y aunque me queda claro que también la información digital cuesta almacenarla, o ocupa un espacio virtual, pero lo ocupa, pues hay que guardarlas por siempre. Reforma al 30 de código. Segundo artículo, reformado, el 45. Y en este caso, este artículo ya me habla de facultades de comprobación. ¿Y a qué se refiere? Dice la autoridad, bueno, cuando la autoridad lleva a cabo facultades de comprobación, nada más adecuan el artículo a la nueva realidad. Ya dice, esa revisión podrá ser de forma ¿qué? Electrónica. Es decir, podrán requerirle al contribuyente vía digital sus facturas, sus comprobantes que soporten las operaciones, etcétera. Incluso dice, cuando la autoridad, para verificar lo que el contribuyente le está diciendo, compulse a un tercero, ese tercero también está obligado a enviar la información de forma ¿qué? Digital, porque yo no puedo decir, oye Hacienda, revisas al otro y vienes y me pides a mí que sea digital, yo no tengo por qué hacerlo así. También hay que hacerlo, aunque tú no seas el revisado directo, permítame esa expresión, tendrás que enviar todo a través de medios digitales. Es pues lo que establece el 45 de...
Toda la capacitación que necesitas está a tu alcance, ahora en una práctica carpeta con todo el material impreso y un DVD con el video del curso. No dejes pasar más tiempo y adquiere cuanto antes los 29 títulos que tenemos a tu disposición. GBA Consultoría y Capacitación SC los tiene para ti a un precio accesible y entrega inmediata. No dejes pasar más tiempo. Llama ya a los teléfonos que aparecen en la pantalla y haz tu orden ahora mismo. Capacítate y actualiza a todo tu personal. Verás que es muy fácil con las carpetas que ponemos a tus órdenes por esta única ocasión a un precio inigualable. Todos los temas serán de tu interés, como la nueva ley para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita o ley antilavado de dinero, nuevo sistema de pagos referenciados, CIPARE, nueva norma internacional de control de calidad y muchos temas más impartidos por los mejores fiscalistas de México. Porque cada día que pasas sin actualizarte es tiempo y dinero perdidos. Llama ya y convéncete de lo necesario que es tener todas tus carpetas al alcance de la mano. GBA Consultoría y Capacitación SC agradece como siempre tu preferencia.